Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes, buen arranque de este capítulo 8 de este 2021, el mes de agosto empezó, 2 para ser exactos. Bueno, y con agosto terminaron las vacaciones y volvimos a las clases que por cierto la política tuvo que conceder en términos de presencialidad a propósito de la campaña y de ir a buscar el voto de los papás, de los chiquitos que están volviendo a donde no debieron dejar de estar nunca, salvo excepciones. No que la regla haya sido no estar en la escuela en medio de la pandemia y solo eventualmente ir a la escuela como ha sucedido en muchos lugares. Miren, Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, hoy estuvo en Río Gallegos, está aún ahí. Hoy en Santa Cruz volvieron a clases después de 18 meses. El año pasado no tuvieron nunca presencialidad. En una provincia donde además, desde el 2002, nunca cumplimentaron los 180 días de clases que la ley establece como necesarios por año. Ya tienen casi 20 años de incumplimientos sistemáticos. ¿Es la única provincia que está en esa situación? No, tal vez es la de más prolongado periodo de irregularidad, pero no es la única. Ahora, respecto a las clases, es verdad lo que decía Guada, la presencialidad en la provincia de Buenos Aires es efectivamente parcial. Algunas semanas algunos chicos van, otros van otra semana, es bimodal, tienen alto contenido todavía de virtualidad en algunos casos, en particular en el conurbano y en las grandes ciudades, no tanto en las pequeñas, donde se ambientaron más rápido los colegios, donde con protocolos, con ventilación cruzada, con distanciamiento social, finalmente Kicillof tuvo que liberar algo que le arrebató, yo entiendo, el clima electoral más que la decisión sanitaria per se, más allá de que hace 10 semanas que vienen cayendo los casos de manera sistemática y que por suerte tenemos menos de 4.000 pacientes en unidades de terapia intensiva en todo el sistema público y privado en la Argentina con COVID, pero ante la amenaza de la variante Delta uno debería pensar que quizás hay algún apresuramiento que solo es fruto de la campaña electoral por delante más que otra cosa. Bueno, lo concreto es que enhorabuena, las vacaciones terminaron con un saldo irregular. Hubo más gente que el invierno pasado, sin duda, pero todavía por debajo de los niveles prepandemia. En el sur tenemos mucha gente, pero poca nieve y actividades que todavía no se han desregulado. Y por supuesto no volvieron los contingentes de viajes de egresados ni tampoco los viajes grupales. En la costa atlántica, en Mar del Plata, hubo 200.000 turistas en los últimos 15 días en las vacaciones de invierno, bastante por debajo de los registros históricos de las vacaciones de invierno, ni que hablar de la de verano. Mar del Plata que se prepara para hacer lanzamientos vinculados a el próximo fin de semana largo, que es el fin de semana donde se incluye el domingo del Día del Padre y donde eventualmente van a procurar darle una vuelta de tuerca, allá por mediados de este mes, a la idea de poder volver a tomarse algún fin de semana y poder descansar con algunos días aleatorios. Bueno, lo concreto es que esta es un poco la geografía. En la ciudad la discusión es que las clases volvieron sin distancia, con protocolos, con ventilación, con comedores que vuelven a asistir a los alumnos, en el caso de los colegios que lo tienen y que prestan ese servicio, con actividades deportivas múltiples que se reinician, en una situación mucho más parecida a la prepandemia. Enhorabuena, es terreno ganado. Veremos si alguien quiere arrebatarlo. Yo entiendo que con la discusión en puerta electoral eso todo es más complejo. Así que tras las vacaciones, la vuelta a clase, cierta normalidad, veremos cuánto dura. Lo concreto es que acá después, en este discurrir, aparece el tema electoral. Y en el tema electoral las internas al rojo vivo son el denominador común. En el oficialismo capitalizan las altisonantes bravuconadas de la oposición, pero en el oficialismo tienen muchas internas. El presidente, de hecho, más allá del aislamiento, se ha tomado unos días para nombrar al sucesor de Agustín Rossi, el ministro de Defensa. Y la verdad que eso demuestra que el presidente le está costando, no quiere cambiar los equilibrios de fuerza dentro de lo que ocurre en el oficialismo. Así que veremos quién lo reemplaza. En el mientras tanto, Alberto Fernández trata de aquietar aguas en la interna oficialista. Bajaron casi todas las listas que competían contra los intendentes en la provincia de Buenos Aires, en particular en el conurbano, que había generado mucho mal humor. Sí hay muchas listas y pasos importantes y atractivas, y con hasta 3 y 4 candidatos en algunos distritos donde no gobiernan, por ejemplo en Lanús, donde hay 3 listas del Frente de Todos, así como en la oposición hay también pasos de más de 2, inclusive, como ocurre en distritos donde gobierna el Frente de Todos, como en Pilar,
donde hay incluso 4 listas, 2 radicales y 2 más del PRO. Lo concreto es que en el medio de esas internas que están al rojo vivo, la verdad es que lo descriptivo es porque no hay conducción monolítica y porque no hay liderazgos claros de cara al futuro. Entonces, claro, todo se discute, en particular en Juntos por el Cambio, donde hoy terminaron por validar en una reunión de la Mesa Nacional una especie de acuerdo político de convivencia, ya no código de ética, acuerdo político de convivencia, sobrevivir hasta las elecciones y el día después tratar de estar unidos, lo más unidos que se pueda. ¿Cómo tildó ese código de convivencia Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy? Como un código de convivencia que es para jardín de infantes. O sea que duró, qué sé yo, 2 horas. Dijo además Gerardo Morales, acá debería estar Rodríguez Larreta, no Macri, al quien le apuntó directo porque él lo entiende como un competidor de cara al 2023. Rodríguez Larreta quiere su sueño presidencial, Morales dice que tiene apetito y ganas de ser presidente y que debería el radicalismo conducir la coalición, ya no el PRO. Dijo, Horacio ya lo corrió a Mauricio y le pasó el cepillo a Patricia, por Patricia Bullrich. Yo creo que ahí le está pegando en la línea de flotación a un sector del PRO desencantado, más radicalizado, de la concordia eventual que Rodríguez Larreta le quiere imprimir a sus listas y esa moderación que explican a Vidal y a Santilli como candidato en los distritos más relevantes del PRO, en el que gobierna la ciudad, en donde nació y finalmente la provincia de Buenos Aires, donde se libra la madre de todas las batallas. Y además dijo algo más sobre la provincia. Dijo que Vidal desertó, Morales dijo Vidal desertó, y que a Facundo Manes le dan para que tenga. Como diciendo, le están pegando todo porque Manes viene a romper el status quo consolidado del PRO como hegemónico dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que Manes eventualmente como producto electoral le podría arrebatar desde un radicalismo que quiere básicamente conducir esa coalición. Más allá de esto está Esper tratando de encontrar su camino, Milei en la ciudad tratando de encontrar su espacio, Florencio Randazzo intentando y procurando conseguir también el voto descontento, más cercano al peronismo, la izquierda dividida, atomizada y con pasos, también discutiendo de manera muy altisonante y te diría bastante heterogénea los lineamientos de cara al futuro y no pudiendo amalgamar ofertas comunes. Porque, insisto, la Argentina está discutiendo hoy en medio de una situación delicada, la peor que se tenga noción, incluso peor que el 2001-2002, dicen muchos analistas, por lo que queda post pandemia, que no es poco, y por el arrastre de 20 años, donde finalmente la sociedad empieza de un punto de partida peor, no mejor. Lo concreto es que están discutiendo el liderazgo. Y en el medio la gestión se resiente en muchos lugares. Bueno, y por último, después el tercer gran eje del día es la variante Delta y si esto no va a implicar un impasse en la salida, esa que imaginaba el gobierno, esa que imaginaban muchos en la Argentina y muchos tal vez teníamos casi como horizonte, que con una vacunación que se acelerase, con dosis que ya están en la Argentina, uno tendría a suponer que en primavera íbamos a tener una especie de aflorar de costumbres que habíamos olvidado, de una sociabilización mayor, de eventos que hoy están prohibidos, de espectáculos públicos con público que hoy no está permitido, desde el fútbol pasando por otras actividades y otros deportes hasta recitales con aforo controlado, limitado, pero al menos permitido. Y una cierta normalización de fiestas, eventos, con protocolo, con distancia, pero que pudieran volver a llevarse adelante, porque además hay una industria en torno a ello, viajes de egresados, viajes grupales, muy importante, y que está muy golpeada, que ha quedado extremadamente dañada. Bueno, ¿la variante Delta le pondrá un impasse como está ocurriendo en Europa en medio de la temporada de verano? Porque Europa está padeciendo la variante Delta con más del 50% con 2 dosis de vacunados. España tiene el 57%, Alemania superó el 50%, Gran Bretaña está arriba del 60% y ya piensa una tercera dosis para los que tienen factores de riesgo para el mes de septiembre. Israel está aplicando ya la tercera dosis, Israel que tiene más de 2 de cada 3 habitantes con las 2 vacunas del calendario completo, fue el primero en hacerlo. Si a ellos los casos se le han disparado de manera ostensible y algunos empiezan a notarse ya en las unidades de terapia intensiva y entonces empiezan a producir cierres, limitan el ocio nocturno,
vuelven atrás con algunas aperturas, se impide ir de un lugar a otro, incluso dentro del país. Imagínense qué podría pasar aquí en la Argentina, donde apenas el 16% casi tiene las 2 dosis y el calendario completo. Y esto es lo que se está discutiendo. La variante Delta evidentemente ya está en la Argentina. Resta dilucidar si hay circulación comunitaria y cuán rápido va a crecer y va a multiplicar los contagios. Piensen algo. España tiene más de 800 contagios cada 100.000 habitantes, promedio. Tiene 12 veces más casos de los que tenía hace exactamente un año en el anterior verano. España. Por supuesto, tiene las unidades de terapia intensiva ocupadas en un 18%, muy por debajo del verano pasado, que tenían, insisto, una 12ª parte de casos. Sin embargo, sobre los que están en unidades de terapia intensiva, un 5% tienen las 2 dosis y un 15% tienen una dosis. La mayoría que termina atravesando un cuadro grave por COVID, con neumonías bilaterales que se complican, con amplia ventilación requerida, etcétera, son los no vacunados o los que tienen una dosis. Pero hay una parte, 1 de cada 20, que tienen, aún con las 2 dosis también, que atravesar esa delicada situación por la que muchos ya pasaron. O sea que no hay muchas garantías, pero el salvoconducto es la vacuna amplia. Si en esos lugares donde se vacunó hasta 4 veces más de lo que tenemos aquí en la Argentina están en esa situación, acá todavía el frío no terminó, no se replegó por completo, quedan todavía 30 o 60 días. Allá están en verano, con lo que eso implica en términos de propagación de enfermedades respiratorias. Con todo eso, y ya con casos consolidados, 35 en la ciudad de variante Delta, varios en Salta, algunos en Santa Fe, provenientes de Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Córdoba con el caso 1, este argentino que volvió de Perú con 62 años y que hoy está internado, efectivamente, en unidad de terapia intensiva y con un cuadro muy delicado de una neumonía bilateral que le complicó mucho, pese a estar detenido. Está hospitalizado. Digo, imaginen lo que puede ocurrir. Bueno, ese es el enorme cisne negro que aparentemente emerge en la Argentina. Muchos lo daban por hecho, otros tenían la esperanza, expectativa de que esto pudiera ser corrido hasta septiembre, de manera tal de que en agosto, con mucha segunda dosis, el gobierno dijera, bueno, ahora tenemos un 30-33% con 2 dosis, nos va a pegar mucho menos. Veremos. Por eso el interrogante. ¿Variante Delta es un impasse a la salida o no? Esa que muchos imaginaban. Y a propósito de eso, como lo que nos salva la vacuna, rápido recuento de dónde estamos. Esto me perturba. Ayer, miren, aplicaron más de 85.500 primeras dosis y poco más de 101.000 segundas dosis. Una buena es que se aplicaron por primera vez más segundas dosis que primeras dosis. Dicen que sobre fines de esta semana ya van a estar aplicando cada 3 segundas dosis una primera dosis, o cada 3 segundas dosis, o cada 4 segundas dosis, una primera dosis. Pero de todas maneras son 186.000 dosis durante todo el domingo. Muy por debajo de la media que debería tener la Argentina, que tiene, insisto, 15,77% de la población con 2 dosis y 55,49% de la población con una dosis. Fíjense lo que pasó el sábado, donde uno imagina que efectivamente otra vez hubo un impasse. Hubo 271.000 dosis aplicadas. De vuelta, muy por debajo de las 350 o 400.000 que debería aplicar todos los días, cada día la Argentina. Porque además esto se produce con más de 6 millones de vacunas distribuidas que están a lo largo y ancho del país. 6 millones. En un país que ya recibió más de 40 millones y que a partir de mañana empieza a aplicar en los adolescentes de 12 a 17 años la vacuna pediátrica que donó Biden, el presidente norteamericano, que Argentina pagó 0, 3,5 millones que llegaron, de las cuales casi 2 millones van a ser dadas en ese segmento etario a lo largo y ancho del país, insisto, a partir de mañana. Empezarán con los factores de riesgo, después viene una discusión en los especialistas respecto a si hay que vacunar al resto sin factores de riesgo o si hay que volcar esas dosis de Moderna, más de 1,5 millones, en ese caso serían más de 2,5 millones, para que oficien como segundas dosis de las Sputnik V, primer componente de aquellos que se la dieron con más de 60, hace más de 90 días, y que aún no tienen efectivamente la segunda dosis. Bueno, así las cosas, la Argentina tiene estos impases o estas impases que a mí me perturban, tanto el sábado como el domingo.
El fin de semana se vacunaron, como ustedes han podido apreciar, menos de 450.000 personas. Ese fue el nivel de vacunados que hubo en la Argentina el jueves de la semana pasada. Por eso cuesta entender esa magnitud y esa dimensión que uno imaginaría debería ser a esta altura ejemplificadora, muy veloz, porque es el único salvoconducto, en particular, frente a la perturbación que implican las variantes como Delta y demás. Bienvenida Javi, bienvenida Lourdes, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas.